Muy bien. Vamos hoy día a desarrollar la unidad número 6 de matemática, correspondiente al tema de razones y proporciones. El objetivo de hoy día es que, finalizando esta sesión con los ejercicios planteados resueltos, ustedes estarán en la capacidad de abordar la evaluación de esta unidad en Blackboard sin presentar inconvenientes. Razones y proporciones. Un breve resumen teórico. Una razón es una comparación entre dos cantidades. En matemática existen dos formas de comparar cantidades y solamente nos vamos a abocar a una, porque así está en el contenido, ¿no? Si tenemos dos números, por ejemplo, A y el número B, ¿no? La forma de comparar estas dos cantidades es A entre B. Este se llama una razón geométrica. Así se le llama. Hay otra razón que la razón aritmética, pero como les digo, no forma parte del contenido. Esta es una razón geométrica. Entonces, se compara estas dos cantidades. ¿Y cómo se expresa o se representa en los enunciados? Siempre escucharán las palabras claves. A es AB, ¿no? O sea, esto se traduce en A es AB, ¿no? Después va a venir la palabra como y va a continuar, ¿no? Entonces, o también puede ser A, ¿no? La razón de A entre B. Al final es una fracción, como pueden ver. ¿Y por qué siempre el tema de razones está siempre unido al tema de proporción? Vamos a ver entonces. Una proporción, en este caso geométrica, es aquella donde ya comparamos mediante, ¿no? Este es 1, 1, 2, 2, dos o más razones geométricas. Entonces, cuando comparamos dos o más razones geométricas, ya estamos en el tema o ya estamos formando una proposición. En este caso, perdón, una proporción geométrica, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de esto? El tema de razones y proporciones lo utilizamos para efectuar cálculos de aproximaciones, ¿no? Hasta cálculos de escalas. Bien, vamos a ver entonces, si deseamos profundizar, acá tenemos el manual, ¿ya? Recuerden que no es la idea tampoco de las sesiones invertir tiempo leyendo todo el manual, nos faltaría la hora. Vamos entonces a proponer un caso, a ver, ¿no? Voy a hacer el recorte, voy a explicar y ustedes después y les voy a proponer un caso similar para que lo resuelvan, ¿no? Esperamos que sea. Y a ver, acá lo vamos a hacer. A ver, atentas, atentos, nos dice lo siguiente. Se quiere cortar un tubo de acero de 2,75 metros de longitud en razón directa de 2.3. Y lo voy a leer así. Punto. Calcular las longitudes parciales. Bien, el enunciado en sí ha tenido la gentileza, vamos a ponerlo, también de facilitarnos un gráfico, ¿no? No necesariamente en los demás enunciados va a ser de esa manera, ¿no? A veces solamente nos dan el enunciado y ya es ustedes quienes construyen su gráfico o su interpretación gráfica de esto. Bien, ahí está el tubo, miren, voy a hacer el recorte solamente de esta sección del tubo. Bueno, creo que todos ustedes en algún momento hemos visto físicamente lo que es un tubo, ¿verdad? Ahí está, miren.
Voy a ponerle por acá. Entonces, el segmento A y el segmento B forman parte de ese tubo. No sé hasta el momento cuánto mide el segmento A ni el segmento B, pero sí podemos deducir de él que la medida del segmento A sumado a la medida del segmento B, sí o sí tienen que dar a 2,75 metros, ¿verdad? Eso lo estamos deduciendo de esta imagen, ni más ni menos, porque forman parte de él. Y ahora voy a extraer un dato, el dato que me dice que la razón entre A y B, acá me especifica, es como 2 a 3, ¿no? Entonces, ¿cómo lo represento? 2 a 3, de esta manera. Muy bien, entonces lo que no debemos hacer acá después de hacer la interpretación es decir, ah, mira, profe, ya podemos decir que A es igual a 2 y B es igual a 3, ya está. No pasa, no ocurre eso, ¿ya? Porque tal como vimos en el tema de fracciones, hay un apartado de fracciones que nos dice que hay fracciones equivalentes. ¿A qué se refiere fracciones equivalentes? Acá voy a poner, por ejemplo, si tengo yo 20 30avos, ¿no? Podemos aplicar una reducción, mitad 10, mitad 15, ¿no? Quinta 2, quinta 3. Entonces no sabemos si es que esta fracción en algún momento se ha experimentado o se ha reducido. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder formar una igualdad? Agregarle una constante, o sea, una variable, una letra, ¿no? Que le va a estar multiplicando tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, aquí ya podemos concluir que el valor de A está expresado como 2K y el valor de B está expresado como 3K. Bien, profe, ¿y para qué nos sirve eso? Bien, ¿recuerdan ustedes la ecuación inicial que habíamos determinado? ¿Sí? Eso no está en el enunciado, pero sí hemos deducido, ¿no? Esa ecuación voy a volver a copiar. A más B es igual a 2,75 metros. Y ahora vamos a expresar el valor de A, pero en función de K, y el valor de B también en función de K. Entonces tenemos A, que hemos llegado a que es 2K, más B es igual a 3K, igual a 2,75 metros. Bien, ya tenemos una ecuación de primer grado, es una sola variable, 2 más 3 es 5, 5K igual a 2,75 metros. Este valor de 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Ya saben, cuando pasa a dividir no se alteran los signos, ¿no? Y acá voy a pedir que me apoyen, ¿no? ¿Cuánto es 2,75 entre 5? A ver, ¿cuánto le sale? 2,75 entre 5. 0,55. A ver, la compañera le sale 0,55. Muy bien, ya tenemos el valor de K. Ya tenemos el valor de K. Profe, ¿y eso es lo que nos decían calcular? No, nos pedían calcular la medida del segmento A y la medida del segmento B. Ah, muy bien, entonces acá ya podemos saber cuánto vale A y cuánto vale B. Inicialmente A es 2 por K, ¿no? O sea, vamos a hacer acá por debajo. O sea, 2 por 0,55. Inicialmente el valor de B era 3 por K, o sea, 3 por 0,55. Al multiplicar 2 por 0,55, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, más 1, 11, 1,1. Y el valor de B, 3 por 5, 15, 15, 16. 3 por 5 es 15, 3 por 15, 16, 1,65. Y esto está expresado en metros, ¿verdad? A ver, me corrigen si de repente he cometido algún error al multiplicar. Entonces ya tenemos el valor o la medida del segmento A y la medida del segmento B, ¿no? 1,1 metros A y 1,65 metros B.
Una forma de corroborar que hemos trabajado bien es que la suma de esas dos medidas exactamente pues tienen que dar los 2,75 metros, ¿no? Y como pueden ver, sí, ¿no? El resultado da 2,75 metros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Muy bien. Vamos a proponer, vamos a proponer un cálculo similar para que ustedes lo resuelvan, casi parecido, exactamente no igual. Acá tenemos el enunciado y para que sea o se parezca al cálculo anterior, acá tenemos el gráfico, un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué nos dice? También voy a copiar el enunciado acá al chat. Y también voy a copiarles y pasarles el gráfico al chat. De repente para los que tienen problemas en visualizar mi pantalla. El enunciado nos dice lo siguiente. Se quiere cortar un tubo de acero de 3,5 metros de longitud en razón directa de 2.5. O sea, esto también se lee, ¿no? Esto también se puede leer en razón directa 2 a 5 o como 2 es a 5, así también se lee, ¿ah? De repente lo pueden ver en algún otro enunciado si es que son curiosas o curiosos y buscan más información. Punto. Nos piden calcular la longitud mayor. En este caso, físicamente pueden observar que la longitud mayor es B. Bien, les voy a dar unos 5 minutitos para que intenten calcularlo y si llegan al resultado, compartan su resultado en el chat del Teams. Y si pueden, ¿no? Le hacen una captura y también comparten su captura. Vamos, ustedes pueden. Vamos a resolver el cálculo. A ver qué nos dice. Nos dice lo siguiente. Es el mismo procedimiento, ¿cierto? Donde tenemos que A entre B están en razón como de 2 a 5, ¿no? Le agregamos la constante K. Por lo tanto, el valor de A queda expresado como 2K. El valor de B quedará expresado como 5K. El procedimiento para esto es el mismo, entonces la suma de estos dos segmentos tiene que ser necesariamente igual a 3,5 metros. Y expresamos esta ecuación, ¿no? Según las equivalencias que hemos encontrado arriba. A es 2K y B es igual a 5K. Y esto nos da 3,5 metros. 5 más 2 es 7. 3,5. Ese 7 que está multiplicando pasa a dividir 35 entre 7 es igual a 5, ¿verdad? O sea, 0,5. Ahora, no nos piden calcular pues el valor de la constante, nos piden calcular el segmento mayor, que en este caso será B. Solamente nos piden el segmento B, que es 5, 5 por K, que es 0,5. Entonces el segmento B será igual a 5 por 5, 25, 2,5, no, 2,5 metros. Nada más, no nos piden el otro segmento, solamente nos piden el segmento mayor. Eso sería todo, ¿no? ¿Alguna consulta? Bien, vamos entonces a continuar. Vamos con otro cálculo, a ver, parecido. Este es del libro de trabajo. Pero también tenemos otro material llamado la hoja de ejercicio, ¿no? Ujú. Y está. Mm, Acá vamos a hacer.
Aquí está el diámetro. Vamos a resolverlo. Voy a copiarlo. Bien, lo vamos a proponer acá. Bueno, ¿qué pasó ahí? No nos permite. Bien, es parecido al anterior, ¿no? Pueden cambiar los datos y todo eso. A ver, con esto creo que ya terminamos por comprenderlo. Nos dice ahí, ¿no? El diámetro y la longitud de un eje están en razón directa de 2 a 7. El diámetro del eje es de 40 milímetros. Ese ¿ya? Significa milímetros, ¿ya? Punto. Calcular la longitud del eje. Entonces, a diferencia del cálculo anterior, en donde, bueno, teníamos, ¿no? Seccionado la longitud L, acá nos piden determinar el valor de la longitud, pero tenemos uno de los valores del diámetro, que es de 40, ¿no? Entonces, este símbolo, esta letra griega, ¿no? Normalmente se utiliza para representar físicamente el diámetro, o sea, el diámetro es el grosor del tubo, pues no como se llama. Bien, entonces nos dice que el diámetro, o sea, este símbolo, y la longitud están en razón de 2 a 7. Quiere decir que si yo le agrego la constante k, el diámetro estará expresado como 2 por k y la longitud L estará expresado como 7 por k. Muy bien. Pero de estos dos valores, nosotros, o en el enunciado, nos dan uno de ellos, que es el valor del diámetro. Acá también está. Entonces simplemente digo, ¿no? El diámetro ya me dan que es igual a 40. Entonces puedo unir estas dos ecuaciones. O sea, 2k es igual a 40. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, por lo tanto, la constante k es 20. Ya tengo el valor de la constante k. ¿Y dónde lo puedo sustituir? Aquí, pues, ¿no? En la longitud. Ahí lo puedo sustituir. Entonces, L es igual a 7 por 20. Y 7 por 20, 7 por 2, 14. ¿No? Si está en milímetros, lo expresamos en milímetros. Si está en centímetros, lo expresamos en centímetros. Muy bien. Fíjense que no es para nada complicado. Así es sencillo. Incluso el procedimiento era menos engorroso que el anterior. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a proponer uno similar, pero esta vez vamos a sacarlo de la hoja de ejercicios. Acá está, ¿no? Parecidísimo. Lo vamos a copiar todo. No, mucho. Vamos a ella entonces y aquí lo vamos a pegar. Bien, parecido al caso anterior, miren. El diámetro y la longitud de un eje está en razón directa de 2 a 15. Si la longitud del eje es de 60 milímetros, acá ya nos dan la longitud, a diferencia del anterior que nos dieron el diámetro. Pregunta, ¿cuál es su diámetro? Le voy a dar 5 minutitos también para intentar hacer el cálculo. Vamos. Tanto del Teams como de nuestro grupo. Es parecido, ¿no? Nos dice que el diámetro, vamos a escribirlo, el diámetro, acá, y la longitud están en razón directa de 2 a 15. Le agregamos la constante
de tal forma entonces que el diámetro quede expresado como 2K y la longitud quede expresado como 15K. De estos dos valores nos están detallando en el enunciado la longitud de justamente L, ¿no? El valor de L. Entonces vamos a sustituir y vamos a poner 15K, caramba, acá, es igual a 60. ¿No? Por lo tanto, el valor de K es igual a 60 entre 15 y esta división es igual a 4, ¿verdad? 4 5, 20, 4 a 4 más 2 es 4. Ese valor de K lo utilizamos aquí en el diámetro. 2 por 4. Eso está haciendo lento el internet. 2 por 4 es igual a 8. ¿8 qué? En este caso 8 milímetros. Listo. Sí, han llegado al resultado la mayoría de los compañeros. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver entonces otro caso aplicativo, ya sea de razones. A ver. Este es el libro de trabajo. Vamos a la hoja de ejercicios. Aquí está. Acá la máquina que produce. Esta es una máquina. Vamos al caso número 4. Lo vamos a resolver acá. Bien, acá nos dice lo siguiente. Atentas, atentos, ¿ya? Una máquina A, una máquina cualquiera, produce 30 piezas por minuto, mientras que la máquina B produce 60 piezas por minuto. Se habla de producción, puede ser lo que, ¿no? Papel, puede ser plástico, bueno, lo que sea que esté produciendo. Hallar, me dice, la razón de producción entre la máquina A y la máquina B. Bien, por más grande que parezca este enunciado, en realidad es sencillo el procedimiento, porque acá no nos están pidiendo hacer un cálculo, el mayor, no, simplemente nos piden calcular esto, miren, la razón, ¿no? Y la razón es una comparación entre dos cantidades. La primera cantidad es la producción de la máquina A, que me dice que son 300 piezas por minuto, así lo voy a representar, ppm, piezas por minuto. Me estoy inventando esta magnitud, ¿ya? Y la máquina B, que es igual a 60 piezas por minuto. ¿Qué nos están pidiendo? La razón entre la producción, o sea, de estos dos, la razón entre la producción de A entre B, o sea, la razón es una comparación, que es una división en el caso del tema que estamos viendo. Y escribimos su cantidad de producción, acá es 30 ppm y acá es 60 ppm. Fíjense que las unidades de medida se pueden eliminar, un 0 también, podemos extraer tercia, ¿no? Que es 1 y 2. ¿Y cómo quedaría expresado entonces la razón entre la producción de la máquina A y la producción de la máquina B? Primero no tiene dimensión, así que es adimensional.
Y segundo es una fracción, pero la forma de, ¿no? La forma, ¿no? de comprenderlo y de interpretarlo es distinta. Entonces la comparación entre la producción de la máquina A y la máquina B es como 1 es a 2. O sea, cuando la máquina A produce una pieza, la máquina B ya produjo dos, ¿no? O se puede interpretar de otra manera. Por cada dos piezas que produce la máquina B, la máquina A solo produce una, ¿no? Entonces hay distintas formas de interpretar un mismo número. Y listo, ahí está la solución. Fíjense, para nada complejo, ¿no? ¿Preguntas? A ver, de la misma forma, ustedes van a resolver el caso de arriba, el caso 3. Es más sencillo todavía. En el caso 3 nos hablan de consumo de combustible. ¿Ya? Ahí está. También lo voy a pegar acá en el chat. La misma captura. Y como es de costumbre, les voy a adicionar 5 minutitos, pero intenten desarrollar. Vamos. Muy bien. Con este caso estamos terminando. Voy a explicar este caso y ustedes les voy a proponer un similar, ¿no? Parece un tremendo enunciado, ¿no? Tiene un gráfico con detalles, ¿no? Para al parecer tiene una pinta de que va a ser complicado, pero no. Atentas, atentos. Es lo siguiente. El cigüeñal, ¿no? En este caso de esta estructura de ese motor, su motor, ¿no? Gira a 3000 revoluciones por minuto. Ahí en las indicaciones nos podemos fijar cuál es el cigüeñal, ¿no? Vamos a pintarlo. Es esto de acá. El cigüeñal. Y el árbol de leva, figurativamente no es un árbol, sino es esta parte del motor, gira a 1500 revoluciones por minuto. ¿Correcto? Pregunta, ¿cuál es la razón entre el cigüeñal y el árbol de leva? Muy bien, vamos a apuntar entonces esos valores. Nos están diciendo el cigüeñal, lo voy a poner con la letra C, ¿ya? Que dice gira a 3000 RPM, revoluciones por minuto. Esa magnitud sí existe, ¿ya? No es que me la estoy inventando, esa sí existe. Y el árbol de leva, que lo voy a poner como A, carambas, lo voy a poner como A, ¿no? Dice que gira a razón de 1500 RPM. Nos piden la razón entre el cigüeñal, entre C y el árbol de leva, o sea, entre C y A. Igual que en el caso anterior, sustituyo los valores. Acá también. Primero, eliminar la magnitud. Dos ceros, ¿no? De acá, amén. Tercia es 5, tercia es 10, quinta 2, quinta 1. Entonces, la razón que existe entre las revoluciones del cigüeñal y el árbol de leva es como 2 a 1. Acá se pone así, ¿ah? No es que 2 entre 1 es 2, no. Necesariamente tiene que haber un número en el denominador. ¿Cómo se interpreta esto? Que por cada dos vueltas que ha dado el cigüeñal, ¿no? El árbol de leva ha dado una vuelta. O por cada vuelta que da el árbol de leva, el cigüeñal ya ha dado dos vueltas. Es la manera de interpretar esta cantidad numérica en el tema de razones y proporciones. ¿Alguna consulta?
Muy bien. Voy a proponerles entonces un caso similar. No exactamente igual. Aquí está el gráfico, ¿no? Mismo gráfico, fíjense en eso. Y aquí está el enunciado. Lo voy a compartir por nuestro chat. ¿Qué nos dice? El cigüeñal gira 4000 revoluciones por minuto y el árbol gira a 1000 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la razón entre el cigüeñal y el árbol? Igual, 5 minutitos para llegar al resultado. Vamos.